Hola nuevamente, aquí seguimos construyendo este espacio Educación para los Nuevos Tiempos que, como siempre les decimos, tiene como propósito motivar, incentivar la lectura, la investigación y la conversa que nos hace, esa conversa que nos alimenta, esa conversa que todavía y que prospere y se mantenga, esa conversa que es parte de la cultura venezolana, con la cual yo aprendo en una conversa improvisada con alguien. Pero esta segunda conversa con Casimira Monasterio, con quienes estamos hoy aquí, y estamos para develar asuntos que son vitales, vitales para comprendernos como gente de este país y de este continente. Entre esas cosas, una que, bueno, condensa todo, si se quiere, es la discriminación, ¿no? Condensa, evaluando la discriminación sabemos qué tanto hemos avanzado, qué tanto estamos en otro lugar respecto de lo que ha sido históricamente el dejar de lado a los que no constituyen la hegemonía blanca occidental, moderna, industrializada y patriarcal, incluso posmoderna, porque hay nuevas manifestaciones, ¿no? Entonces, hoy estamos nuevamente con Casimira. Qué bueno que viniste, Casimira. Oye, y como siempre, déjame servirte, porque como tú decías en el programa pasado, como una de las cosas que el coronavirus nos aportó es volver a nuestros saberes. Y este es un guarapo anti-COVID, igual que el de la semana pasada, porque es jengibre sembrado y elaborado y pulverizado por César Brand en los valles del Tuy. Y nuestro toronjil de siempre. Este guarapo, al tener el jengibre, que es fluidificante y es una sustancia antiséptica, y el toronjil, oye, es algo que no solo nos tonifica, sino que nos evita el coronavirus. O sea, es parte de las cosas que podemos hacer para afianzar el sistema inmune. Bueno, y en el marco de este guarapo, qué bueno que Casimira vino nuevamente, porque a propósito de educación para los nuevos tiempos, la pregunta de cómo se come todo esto en la escuela, la discriminación, el racismo, el hacer del racismo, ¿no?, una forma de vida, de educación y de todo. Y otra cosa, el folclorismo, ¿no? O sea que, ¿pero qué sería eso? Tú sabes que nosotros nos educaron, yo crecí folclore. Entonces el folclore era como reivindicar, así como que la cosa venezolana. Lo demás era como cosmopolitan, donde quería estar todo el mundo. Pero como no nos queremos negar, entonces hay el folclore. ¿Cómo es? ¿Qué dices tú de esta visión? Fíjate. Incluso se llamaba la Casa de Folclore, ¿no, Casimira, en algún momento? Sí, o el Instituto Nacional de Folclore en algún momento. Estuvo en el Instituto Nacional de Folclore cuando primero se crea en el primer gobierno de Acción Democrática bajo la dirección del maestro Prieto Figueroa. Como ministro del maestro Prieto se crea la Dirección de Estudios Folclóricos de Venezuela con Juan Liscano y con toda una playa de investigadores, ¿no? Bueno, que estaba Carreño, Juan Pablo Sojo y otros más, ¿no? Sí. Que venían investigando cada uno en su zona, en su región. Y luego, bueno, el término folclore, que es un término inglés, ¿verdad?, que aparece con la sociedad industrial, después del proceso de industrialización, Thompson, si mal no recuerdo el apellido del señor, se da cuenta que ese proceso de industrialización que está llevando Inglaterra está borrando la memoria de Inglaterra. Y entonces dice, tiene que haber una manera de conservar esa memoria, porque si no la juventud inglesa no va a saber, las nuevas generaciones no van a saber de dónde viene. Y él crea esa palabra, que son dos palabras inglesas, folklore, ¿no?, que es sabiduría, conocimiento del pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo era todo ese mundo antes del desarrollo industrial? Antes del proceso de industrialización. Y crean especies de museos y bueno, y hay todo un trabajo, una recopilación etnográfica de Inglaterra,
porque él está asegurando la memoria, porque él sabe que un pueblo sin memoria, fíjense que cuando se fue a casar Lady Di con Carlos, ellos justificaron 900 años de historia de la casa Spencer, que es la casa a la que pertenece Lady Di, que había una gente que la veía como Cenicienta. No, ella es noble. Y la casa de Windsor, o sea, es la familia Spencer, la familia Windsor, que es la familia la familia de la corona inglesa, ¿verdad? Bueno, 900 años de cómo han sido familias afines y cómo siempre la familia Spencer, la casa de Spencer, siempre ha sido leal a la casa de Windsor. Lo otro es puro cuento y puro invento y manipulación. Porque la historia es importante y la memoria es importante. Entonces, por eso surge. Pero ¿qué pasa cuando ellos se dieron cuenta de eso y nosotros nos pero fíjate, cuenta. Cuando eso pasa para acá, para América, ¿verdad? Cuando pasa a Via Yala, como eso es anterior al proceso de industrialización, el folclore allá es parte de su historia, de su mundo, de su vida, de su memoria. Aquí, ¿a qué se le llama cultura? A la de ellos. ¿Y a qué se le llama folclore? A lo que hubo antes del proceso industrial. Entonces nosotros siempre tenemos folclore y no tenemos cultura. Ellos tienen bellas artes, nosotros tenemos folclore. Ellos tienen cultura, nosotros tenemos folclore. Por eso yo digo que a nosotros nos folclorizaron la vida, América Latina y el Caribe, y sobre todo al mundo afro, al mundo indígena. Entonces, eso no llega a ser, es como algo que siempre está ahí. Entonces, tú sí eres folclórico. Por eso se usa. ¿Eso qué significa? Tú sí eres folclórico. O sea, ¿Les suena a ustedes? Pero fulano es folclórico. ¿Usted les suena? ¿Y cómo se suena eso? Yo recuerdo que una vez Eduardo Fernández dijo, sí, pero eso es muy folclórico. Yolanda Moreno casi que lo ahorca. Yolanda Moreno puso fúrica, que es folclórico. No, lo que pasa es que eso es estructural, como el racismo, como el patriarcado, como la xenofobia. Eso está indicado en la construcción de Europa. Es así, porque Europa se erige como la civilización. Entonces ellos sí tienen cultura. Los demás tendrán cualquier cosa, pero cultura no tienen. Porque para ser culto, cuando la gente a veces repite las palabras del Libertador, yo le pregunto, es un pueblo ignorante, es un pueblo instrumento de su propia destrucción, el pueblo culto. Le digo, ¿y qué estamos entendiendo por pueblo culto? Porque para mí un pueblo culto es un pueblo que se conoce a sí mismo, que conoce su historia, que tiene memoria de sí mismo, que conoce su entorno, que conoce su biodiversidad, que conoce su diversidad cultural. Ese es un pueblo culto. Ajá. Porque aquí en Venezuela ya pasa esto. La gente te vomita, bueno, yo no tengo nada en contra de valores humanos, me parece que cumplió su papel. Pero no puede ser que yo sepa de Grecia, de Creta, de Egipto, de no sé qué, de no sé en dónde, y además mal. Porque también bastante mentira, porque Europa, los alemanes montaron una historia universal que terminó siendo la historia de Europa y una historia lineal que tampoco es así. Pero entonces si yo te pregunto, ¿dónde queda Bobures? Tú no sabes. Entonces no se ama lo que no se conoce. ¿Cómo es que vamos a defender el territorio si no conocemos el territorio? Y conocer el territorio comenzará por ubicarlo en el mapa, pero comienza por estar ahí, por la gente que lo habita, por su flora, por su fauna, cómo interactúan. Eso es conocer tu cultura. Entonces, nosotros tenemos, por eso siempre insisto, hay que conocer para poder amar, porque no se puede defender lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce. Entonces, Casimira, es como clave ubicar aquí, y para todas y todos ustedes, este primer concepto que Casimira nos está poniendo de relieve, y que no es nuevo, pero que siempre hay que estar resignificando los conceptos, porque cuando ella nos dice, nos han folclorizado la vida, ¿no? Todo, o sea, entonces no es cultura sino vida, no es cultura sino folclore, ¿no? O sea, una cosa como muy excéntrica, ¿qué otra palabra podríamos usar? Pintoresca, sí, que aparece por allí, ¿no? Y se juega el exoticismo de las cosas. Casimira nos está diciendo, para que hagamos la pausa y continuemos, que cultura de culto tiene que ver con un pueblo que se conoce a sí mismo. ¿Les suena ese concepto? Ya venimos.